80, si eras defensa en España y veías el número 9 blanco entrar en el área, sabías que estabas en problemas. De verdad, no necesitaba espacio, no necesitaba tiempo, solo necesitaba medio balón cerca del punto de penalti. El resto era cosa suya. Y a menudo terminaba en una espectacular chilena. Hoy vamos a analizar la historia del mexicano que dominó en la Liga Española, Hugo Sánchez. Es que esta frase lo define a la perfección, ¿eh? Su letalidad era algo fuera de lo normal. Para él, el área no era un campo de batalla, ¿qué va? Era su laboratorio. Un toque, solo uno, era todo lo que necesitaba para transformar cualquier balón perdido en un gol. Era un depredador y su instinto era infalible. Para entender al hombre y a la leyenda vamos a hacer un recorrido por su historia en 6 partes clave, ¿vale? Desde sus inicios en México y ese salto tan complicado a Europa, hasta cómo se construyó a sí mismo como el goleador perfecto, su reinado absoluto en Madrid, su personalidad tan compleja y, por supuesto, el legado que dejó. Venga, empezamos. Primera parada, sus orígenes. Vámonos al principio de todo. Todo comienza en Ciudad de México, donde se forja un carácter único que, la verdad, lo prepararía para conquistar el mundo. A ver, aquí vemos una dualidad que es muy curiosa. Por un lado, era el Niño de Oro, el gran prodigio del fútbol mexicano, bautizado así por el cronista Ángel Fernández. Pero es que por otro, era un estudiante universitario que se licenció en odontología. Casi nada. Esta mezcla de disciplina académica y de pura pasión por el fútbol fue la base de su perfeccionismo. Y claro, esa dualidad venía de casa. Su padre, Héctor, había sido futbolista profesional, así que de él heredó ese amor por el balón. Su madre le metió en la cabeza que la educación era innegociable. Y luego estaba su hermana, Hilda, que fue gimnasta olímpica y su gran inspiración. De ella aprendió el control corporal y la acrobacia que acabarían definiendo su estilo. Ojo que antes de cruzar el charco, Hugo ya era una estrella. Con los Pumas de la UNAM, sus cifras eran espectaculares. Casi 100 goles, 2 ligas, 2 títulos internacionales. Vamos, que dejó bien claro que no era una promesa, sino una auténtica realidad goleadora. Segunda parte, el salto a Europa. Con ese historial, en 1981 llega al Atlético de Madrid. Pero su aterrizaje en España no fue un camino de rosas, para nada. Fue una auténtica odisea. Esto es lo que escuchaba Hugo Sánchez en los estadios rivales. En la España de la transición, el racismo era crudo y muy directo. Tuvo que enfrentarse a una hostilidad brutal, no solo por ser extranjero, sino por sus rasgos indígenas. Fue un pionero, pero en un territorio muy, muy hostil. La primera temporada fue durísima. La adaptación al ritmo europeo, que es otro mundo, sumada a la presión y a los insultos, le pasó factura. Pero Hugo no se rindió. ¿Qué hizo? Pues utilizó toda esa hostilidad como combustible y respondió donde un delantero tiene que hacerlo, en el campo, con goles. 19. Fijaos en este número. Son los goles que marcó en la temporada 84-85 con el Atlético. Una cifra que no solo silenció a todos sus críticos, sino que le dio su primer trofeo Pichichi como máximo goleador de la liga. El indio, como le llamaban para insultarle, se había convertido en el rey. Su etapa en el Atlético fue un éxito rotundo. Ganó un Pichichi, una Copa del Rey, marcando los 2 goles de la final y una Supercopa. Demostró que no solo podía competir en Europa, sino que podía dominar. Se había ganado el respeto de todos. Y pasamos a la tercera sección, la construcción del goleador perfecto. Porque, a ver, ¿qué hacía a Hugo Sánchez tan especial? No era solo su capacidad para marcar, era cómo lo hacía. Él era un auténtico arquitecto del gol. Su obra maestra, sin duda, era la chilena, un remate que para muchos futbolistas es un recurso a la desesperada, pero para él era un movimiento natural, algo que había perfeccionado hasta el extremo. Tanto es así que sus chilenas pasaron a tener nombre propio, las Huinas. Eran su firma, una mezcla perfecta de gimnasia y fútbol. Y después del gol llegaba la celebración, el famoso salto mortal hacia atrás. Ojo, que no era una simple acrobacia, era un homenaje. Su hermana Hilda le enseñó la técnica y él la convirtió en su símbolo. Cada voltereta era una dedicatoria para ella y una declaración de su increíble condición atlética. Esta frase de su entrenador en el Real Madrid, Leo Binhacker, resume perfectamente la magia de su gol de chilena contra el Logroñés. No fue solo un gol, fue una obra de arte, tan sublime que su propio entrenador dijo que merecía parar el partido y brindar por ella. Se le conoció como el señor gol. ¡Qué pasada! Cuarta etapa, su reinado en el Real Madrid. En 1985 fichó por el Club Blanco y junto a la mítica Quinta del Buitre comenzó su dominio absoluto, la era del Pentapichichi. Es que los títulos hablan por sí solos. Con Hugo como punta de lanza, el Real Madrid ganó 5 ligas seguidas. 5. Dominaron el fútbol español de una manera aplastante. Y además, levantaron una Copa de la UEFA y una Copa del Rey. Fue una época dorada para el club. Pero ahora,
Lo que es realmente interesante es este número. 4. Los trofeos Pichichi que ganó de forma consecutiva con el Real Madrid. Si le sumamos al que ya tenía con el Atlético, hacen 5 en total. De ahí su apodo, Pentapichichi. Una hazaña de consistencia goleadora que es, vamos, casi irrepetible. 208 goles en solo 282 partidos con la camiseta blanca. El promedio es una barbaridad. Lo sitúa entre los mejores delanteros de la historia del club. Es que Hugo no marcaba goles, los coleccionaba. Y llegamos a la temporada 1989-90, una campaña que fue legendaria. Hugo Sánchez marcó 38 goles en la Liga, igualando el récord histórico de Telmo Zarra y ganando la Bota de Oro. Pero la verdadera proeza no está solo en el número, sino en esto. Todos y cada uno de esos 38 goles fueron marcados al primer toque. Es un récord que desafía toda lógica. De cabeza, de volea, de penalti, de chilena, daba igual cómo, pero siempre al primer contacto. Una demostración de anticipación, de inteligencia y de una definición que era sencillamente perfecta. Entramos en la quinta parte, su carácter. Porque para entender al goleador hay que entender a la persona. Hugo tenía una personalidad tan arrolladora como su juego, una mentalidad que se forjó a base de confianza y, para algunos, de ego. ¿Arrogancia o autoconfianza? Esa fue siempre la gran pregunta en torno a su figura, ¿verdad? Declaraba sin ningún problema que era el mejor, que iba a marcar, que iba a ganar. Para sus detractores era pura soberbia. Para él, era su forma de programarse mentalmente para el éxito. Es que hasta su profesionalismo era poco convencional. En lugar de autógrafos, a veces repartía tarjetas de visita con sus estadísticas. Fue un pionero en la gestión de su propia marca. Lo que muchos llamaban ego era en realidad un escudo. Una coraza que construyó para protegerse del racismo y de las críticas constantes. Era su motor para superarse. Y así llegamos a la parte final, su legado. Porque Hugo Sánchez fue mucho, mucho más que un goleador. Su impacto va más allá de las estadísticas y los trofeos. Hugo Sánchez le enseñó a todo un país, a México, que era posible no solo competir, sino ser el mejor del mundo en un entorno extranjero y muy hostil. Rompió barreras mentales y abrió el camino para las siguientes generaciones de futbolistas mexicanos. Y su grandeza fue reconocida de forma oficial. La Federación Internacional de Historia y Estadística de Fútbol lo nombró el mejor futbolista del siglo XX de toda la región de CONCACAF. No es una opinión, es un hecho histórico. Lo que nos lleva a la pregunta final. Con su palmarés, sus récords y el impacto cultural que tuvo, ¿es Hugo Sánchez el mejor futbolista de la historia de la CONCACAF? Bueno, la respuesta queda abierta al debate. Pero lo que es innegable es que su historia, la del niño que estudiaba para dentista y terminó siendo el rey del gol, es simplemente inolvidable.